voces que forman parte de la noticia. El país se enfrenta a una emergencia energética a propósito de, entre otras consideraciones, una sequía sin precedentes, según lo han establecido investigadores y técnicos en el caso. Esta emergencia ha puesto otra vez sobre el tapete la necesidad de analizar cuáles son las incidencias del cambio climático y queremos hablar sobre crisis climática, eficiencia energética y cultura ambiental con alguien que sabe mucho al respecto. María Fernanda Rumbea, directora de la Fundación Recicla Latam Ecuador. María Fernanda, buenos días y bienvenida, así amaneció. Buenos días, encantada de poder estar esta mañana con ustedes. Ustedes están ahora mismo trabajando en unas iniciativas muy particulares, tratando de concienciar a la gente sobre la necesidad de cambios urgentes para evitar que este país y también el mundo entero entre en el descalabro. Sí, sin duda creo que el primer paso es conocer la realidad de nuestro país, la realidad demográfica, la realidad geográfica, saber que es un país y específicamente Guayaquil, una ciudad vulnerable a los efectos de cambio climático, y sabiendo cuál es el problema, pues tenemos que estar alertas para ser parte de una solución efectiva. Estos hábitos diarios y comunes que debemos tener la ciudadanía en general, no esperar exclusivamente de las autoridades, que sin duda tienen la responsabilidad de la toma de decisiones acertadas, pero también como ciudadanos comunes podemos contribuir a convertirnos en una ciudad resiliente a los efectos de cambio climático que ya los estamos viviendo. Y uno de los mecanismos es a través de la eficiencia energética. Ya vemos cómo las sequías, que no es más que la respuesta a la crisis que vivimos a nivel mundial, han hecho pues que tengamos todos estos cortes de luz. Pero ¿qué hacemos como ciudadanos de cara a esta realidad? Somos de aquellos que prendemos el aire todo el día para que cuando se vaya la luz se quede frío el cuarto, o somos de aquellos que reducimos el consumo porque sabemos que estamos enfrentando una crisis a nivel nacional. Se vienen meses duros, meses donde el consumo naturalmente siempre se incrementa. En el mes de diciembre, evidentemente se vienen todas las fiestas de Navidad y Año Nuevo, pero ¿qué actitud estamos tomando como ciudadanos? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Y eso es un poco lo que el llamado el día de hoy es tener esta empatía ambiental, a ser parte de las soluciones y no exclusivamente de los problemas. ¿Cuáles son las vías de comunicación que ustedes han establecido como fundación, como organización, para que la gente pueda llegar a comprender los caminos para la eficiencia energética y evidentemente los cambios que ustedes se han propuesto como objetivos? Bueno, nosotros somos una organización sin fines de lucro que está presente en Perú, en Colombia, en Guatemala y en Ecuador, y llevamos a cabo jornadas de sensibilización ambiental. Tenemos campañas en escuelas, tenemos un convenio con el Ministerio de Educación donde estamos llegando a 25,000 niños de entre 7 y 12 años a quienes efectivamente les llevamos este mensaje. Mensaje sobre la reutilización de los residuos. Nosotros fomentamos la economía circular a través del reciclaje inclusivo y cómo los residuos pueden convertirse en materia prima de nuevos envases, se pueden convertir inclusive en energía, pero todo esto de aquí es importante que la ciudadanía lo conozca para que los chicos especialmente son los tomadores de decisiones a corto y mediano plazo. Entonces son diferentes actividades que realizamos de cara a la ciudadanía para culturizar el tema. Son exactamente las 9 de la mañana con 40 minutos. Estamos con María Fernanda Rumbea, y es directora de Recicla Latam Ecuador. Hablábamos fuera de micrófono, Guayaquil es la cuarta ciudad que puede verse más afectada por los cambios climáticos. Y usted me explicaba por qué. Cuéntenos a nuestros oyentes. Bueno, Guayaquil es una ciudad pues que sabemos estamos al nivel del mar. Ha sido una ciudad que ha crecido sin una planificación adecuada. Existen zonas de mucho riesgo porque se ha rellenado el estero salado, se encuentran en situaciones que ya tenemos identificadas de alta vulnerabilidad, pero sin embargo estamos a la expectativa de la toma de decisiones que van a poder mitigar esas realidades. Que es necesario adoptar medidas que nos conviertan en una ciudad resiliente, y esto viene de la mano no solamente de las autoridades, sino también de la mano de que los ciudadanos conozcan estas realidades, y por eso es tan importante la data, por eso es tan importante que se realicen estudios y no solamente que se los tengan en un escritorio guardado de alguien. ¿Por qué no es políticamente importante estos temas, en su opinión? Mi opinión es que Guayaquil es una ciudad con muchas necesidades y es un tema de priorización que es más urgente. Al día de hoy podemos pensar que el agua, sin duda, el agua potable es urgente, el alcantarillado es urgente, pero son necesidades que vivimos al día de hoy. El tema de las inundaciones y sequías es como, bueno, ya cuando llegue el invierno nos preocupamos. Y esa es la realidad del país y de la ciudad. Nos hemos enfocado en ser personas que resuelven el problema en vez de prevenirlo.
Entonces, si ya tenemos una realidad, desde el 2017 existe un estudio en que dice que Guayaquil es la cuarta ciudad costera a nivel mundial más vulnerable. Han pasado 7 años y no se han adoptado las medidas que ese estudio recomienda. Se las han adoptado, pero no como corresponde. Entonces, la realidad es que seguimos estando expuestos a estas vulnerabilidades y qué estamos haciendo como ciudadanos para exigir también de las autoridades la toma de decisiones. María Fernanda, estamos justamente hablando de la crisis energética y que estamos a puertas de diciembre, que es donde hay mayor consumo de electricidad. En ese sentido, ¿cuáles serían las recomendaciones que deberían saber nuestros oyentes para justamente ajustarnos y cuidar esta poca energía que tenemos? Existe esta percepción de que como ciudadanos no es nuestro problema, ¿no? Y eso es súper importante hacer énfasis en que tienen que ser otros los que tienen que solucionar. Vemos al oso polar que se está deshielando, pero decimos, bueno, qué pena el oso, pero no es mi problema. No, la realidad es que ya lo estamos enfrentando, ya estamos viendo esta crisis energética por la matriz que tenemos. Y como ciudadanos comunes, ¿qué debemos hacer? Pues comenzar primero, como lo digo siempre, conocer el problema y comenzar a saber que debemos ser parte de la solución. Desconectar los aparatos eléctricos de forma innecesaria. El tema de los árboles de Navidad, y son preciosos, pero en realidad nadie se va a morir si no prendemos un árbol de Navidad. Pero la realidad es que sí vamos a tener un consumo excesivo y de forma innecesaria. Y todo esto de aquí, muchos me dicen, cuando yo de repente hago comentarios así, me dicen, pero ¿por qué sufres? Pues si tienen generador. Sí, pero el tema es que el generador necesita combustible y sigues utilizando recursos que son además nocivos para el medio ambiente. Toda la polución que se ha generado por el uso de los generadores es algo que todavía no estamos, no tenemos la claridad de las consecuencias que esto va a generar en la salud y en los ecosistemas. María Fernanda, tema importante y considero no solo es la ciudadanía, también los organismos de control a todo nivel, de GATS, de gobierno nacional, etcétera, porque está bien, existe una necesidad de tener energía en esta crisis energética, pero el uso indiscriminado de generadores en muchas ocasiones que ni siquiera es una urgencia o es una emergencia, pero tampoco hay instituciones que están preocupándose por esto, por el combustible que están quemando, por la contaminación que están generando, como en Quito, que ya se ha encendido una de las alarmas. ¿Qué también esperamos o debemos recibir de parte del gobierno y los organismos de control? Bueno, sin duda tenemos un Ministerio del Ambiente, ahí tienes un tema de contaminación, aire, ruido. Como decía, la afectación a la biodiversidad, a la flora y la fauna, además que esto nos está generando, las enfermedades de los seres humanos. Entonces, debemos esperar control, pero lastimosamente no tienen la capacidad tampoco para hacer este control. Si no tenemos una capacidad, imagínate, de controlar las aguas residuales que se vierten en ríos, en esteros y demás, solo para dar un ejemplo de la operación normal de determinadas industrias. Imagínate ahorita con el tema de los generadores, donde también hay un tema político de no digas nada para que ya la gente no se ponga más brava. Entonces, pero la realidad es que no tenemos esta conciencia ambiental. Hay un tema de que yo entiendo que las industrias, los comercios necesitan un generador, pero de repente en las residencias necesitamos generador. O sea, ¿y cuál es la realidad de cara a la contaminación? Entonces, no tenemos esta conciencia ambiental como ciudadanos, no tenemos esta noción de que todo esto de aquí nos afecta a nosotros. El mundo que nosotros conocemos no lo van a conocer nuestros hijos y nuestros nietos, así como no conocimos el de nuestros abuelos. Pero estas situaciones que a veces parecen obvias, no se las conversa como se las debe decir con claridad, porque tiene un costo político alto. Por otro lado, la cantidad de generadores que luego, digamos que la situación energética se resuelva en meses, esperemos 2, 3 meses, y el generador ya no sea necesario. ¿Qué va a pasar con todos los generadores que se han comprado, con malas instalaciones hechas, con equipos puestos artesanalmente de baterías dentro de las casas y con todos estos UPS o baterías que se han comprado que son difíciles de desechar amigablemente, o sea, amigables con el medio ambiente? Sí, sin duda hay una contaminación, no solo efectivamente en tiempo actual, sino que va a pasar posteriormente por el aprovechamiento de estos residuos. Son residuos electrónicos, eléctricos, que son de difícil gestión. Entonces, efectivamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué está haciendo la autoridad para anticiparse a esta realidad? ¿Qué va a pasar con un tema de sequía también del agua dulce? Ya vemos, no solamente es un tema de energía, es un tema en Colombia. Existe ya racionamientos de agua. ¿Qué está haciendo Ecuador si vivimos al lado? ¿Qué medidas estamos tomando para prevenir todas estas situaciones?
Queremos agradecer a María Fernanda Rumbea, la directora de Recicla Latam Ecuador, hablando en esta mesa, en la mesa de Así Amaneció, sobre adaptación climática y resiliencia en tiempos de crisis energética, entre otras crisis. Gracias, María Fernanda, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por el espacio. Son las 9:47.